Huasco, desde sus inicios, es reconocida como tierra donde la actividad pesquera artesanal, junto a la pequeña y pujante agricultura familiar, han sido el impulso para el desarrollo de la zona. Con el paso del tiempo y producto de la modernidad, se fue sumando a ello la actividad portuaria e industrial ligada a la minería del hierro. En ese contexto, a fines de los años 60 e inicio de los años 70, surge la creación de un importante sector en la parte alta del puerto. Familias humildes, pero con muchos sueños, se instalan para echar raíces y crear lo que hoy conocemos como Población O'Higgins. Para hablar de los inicios de nuestra población O'Higgins, tenemos que evocarnos a la época de los fines de los 60 e inicio de la época de los 70, porque es en esa época en que empieza a llegar los primeros vecinos a este sector de Huasco, que en esa época Huasco era bastante pequeño y que estaba conformado por las calles principales Craig, Prat, Sargento Aldea y sus calles vecinas. Eso era el contexto del puerto de Huasco. Y empiezan los primeros vecinos a poblar este sector, ¿ya? Familias jóvenes, ¿cierto? Que coincide también, muy probablemente, porque vienen en búsqueda de trabajo. En esa época también se instalan aquí en el puerto de Huasco las empresas que hoy conocemos como CAP, CMP, ¿cierto? Y posteriormente, ya en la época de los 90, la termoeléctrica. Y eso va a ser un foco de atracción de mucha gente, muchas familias que llegan a poner sus raíces aquí en este lugar, en esta población, y a formar lo que hoy día conocemos como la población O'Higgins. En el año 1962, mi familia fue trasladada a Sargento Aldea, y de ahí de Sargento Aldea, yo era una pequeña, miraba hacia aquí la población O'Higgins. En esos años no había mucha, no había casi nada. Había un banco de caracolas, de concha, que íbamos a buscar para jugar a la lucha a la peña en esos años. Después, con los años, ya me vine acá, pero antes de esos bancos de caracol, habían unas casas que se estaban haciendo, habían una parte donde se había puesto todos los materiales para el tren, que es la parte de acá, La Roca. Estaba don Luis, que tenía galleguillo, que tenía cabritos. Habían unas casas, estaban al frente de ahora, que no, en ese tiempo no estaba la línea del tren, que yo me acuerde, se estaba haciendo. Y habían unas casas, unas que otras por aquí, por allá, muy separadas. Y mucha gente tenía sus casitas, tenían gallinas y todo. Cuando yo vine a vivir acá en el Plan 20, en el año 69, no había acá luz ni agua, y esta fue la última casa que se proyectó. Habían 19 casas y esta fue la última que fue entregada en 1969, y ahí me vine con mi pequeño. De ahí nosotros éramos muy sacrificados porque teníamos que sacar el agua del estanque del agua, de acá que estaba acá arriba, y teníamos que tener muchos metros de manguera para poder abastecernos. Pero como era la última casa, que aquí no había nada, llegaba muy poquita agua, muy poquita agua. Aquí era un vergel, cuando llovía había muchas añañucas rosadas en esos años, que yo me acuerde. Era muy, muy bello. Vivíamos cerca de una quebrada y no había nada, nada, nada. Con el tiempo, bueno, aquí se puso como se pudo, se puso luz, y el agua no. Pero con los años después, con los años, pero era una población que de a poco iba llegando la gente. Había muchas cosas aquí, era muy lejos de que llevábamos el centro, porque el centro eran 3 calles, la calle Prat, la calle Grey, la calle Prat y Sargento Aldea. Y después estaba la población O'Higgins, que empezó a poblarse de a poco. Llegué acá porque cuando entré a la Compañía Acero del Pacífico no tenía casa. Entonces la compañía empezó a inscribir trabajadores que hacía poco tiempo que hemos entrado a trabajar nosotros, de que había que construir casas, pero
la compañía no nos daba casas, sino que era autoconstrucción. Ellos nos daban el material y nos daban los sitios enmarcados y cada uno construía su casa. Entonces consistía en que en este tiempo eran escudos, 12 millones de escudos era el monto que daba para construir una casa. Pero no alcanzaba porque de acuerdo a las pretensiones de casa era dos dormitorios, una cocina, un baño y un living comedor. Eso era toda la casa. Entonces, aquí era un cerro nomás, o sea, de la línea para arriba no había nadie. En ese tiempo no existía. En Huasco no existía solamente la calle Crey y la mitad de la calle Prat. Y todo lo demás era desolado, era terreno libre. Entonces no existía la carretera, no existía, lo único que existía era la línea que había hecho CAP para pasar el mineral hacia Guacolda. Y la línea que existía era la que pasaba por la playa y llegaba a Las Lozas. Ahí se cargaba fierro en esta época y pasaba el tren por esta línea ocupada la que tenía el ferrocarril del Estado. Que la gente venía a veranear en verano en el ferrocarril de Vallenar-Huasco. Entonces la compañía nos ofreció máquinas, pero nosotros teníamos que emparejar el terreno. Había que tronar las rocas, después con bulldozer emparejar el terreno, llenar la quebrada que había, y entonces nos inscribimos 20 y se denominó el Plan 20, porque el Plan 45 era Plan 45 al otro lado allá después de los marinos, y eran 45 trabajadores allá, y acá nos inscribimos 20, Plan 20. Y empezamos a desarrollar la actividad de construir. Para mí no era problema porque como yo siempre vivía de la construcción y era constructor, hice mi casa. Lo que usted ve lo hice yo no pagué nada, todo lo hice yo. Después de eso no teníamos calle, hicimos las calles, no teníamos agua, no teníamos luz, tuvimos 10 años sin luz. Con una velita nomás nos alumbramos, nos quedó todo el cielo, los cielos quedaron negros, y el agua, una manguera los pasaba el encargado del agua en Huasco, que era el estanque del otro lado allá, y con una manguera los convidaba agua a todo un poquito, a un tambor, a cada uno lo que estábamos más cerca. Y así con esa agua construimos y vivíamos. Después tiramos nosotros y empezamos a hacer zanjas y compramos cañería y pusimos cañería. Y después de eso tuvimos un poco de agua, con la luz conseguimos cable, la compañía nos pasó cable eléctrico y nosotros conseguimos postes de eucalipto y plantamos y tuvimos luz eléctrica. Bueno, nosotros llegamos a Huasco por trabajo, llegamos con mi esposo. Y con mucha suerte porque encontró trabajo en Endesa por muchos años y ahí logramos nos quedamos en Huasco, mis hijos se criaron todos acá. La menor de mis hijas, Marcia, llegó de 2 añitos y medio. Entonces, una guagua, he estado toda mi vida acá en Huasco, al que quiero mucho. Pero también eran momentos difíciles porque nosotros llegamos arrendando, qué sé yo. Pero Huasco me acogió como una hija más. Entonces vivimos primero en el centro, en Aviador Aracena, arrendábamos donde la señora Carmen y mis primeros amigos fue el locutor de la radio Guacolda en ese tiempo. Fueron muy amigos, la Ginita, sí, fueron mis amigos. Y después ya arrendamos acá, en la población O'Higgins, y ahí ya me integré porque aquí no habían poblaciones. Había una casa que era la antena de la radio Guacolda, y nosotros conseguimos por intermedio del municipio este terreno. Y bueno, ahí edificamos nuestra casita, pero en ese tiempo no era esta, pero era una casa de madera que la compramos, imagínate tú, en el Hogar de Cristo, porque estábamos como cansaditos de andar arrendando.
así que nos compramos nuestra casita y yo, mi primer cercanía, como te contaba al principio, con la parroquia, porque era el punto como más central, que uno está recién llegado, no tiene amigos, no tiene nada, entonces la parroquia. Y luego después en la población O'Higgins empezamos con muchas cosas. Este sector no tenía agua potable, no había alcantarillado. Felizmente nosotros fuimos los primeros que tuvimos alcantarillado aquí en este sector, porque trabajamos en un comité, entonces logramos obtener el alcantarillado, que ni siquiera en el centro había alcantarillado, nosotros fuimos los primeros. Inclusive todavía hay casetas de esos tiempos por ahí. Bueno, yo llegué el año 79 a esta población, pero yo estaba ya trabajando en Huasco el año 67, cuando se inauguró el hospital de Huasco. Fui el primer chofer con cargo al hospital de Huasco. Habían choferes que eran emprestados de Freirina, Domingo Cueva y José Sergio Roja. Y yo llegué, como le digo, el 79 a Huasco, en marzo, acá a Huasco. Había pasado un buen tiempo que yo trabajaba acá. Entonces la realidad de los primeros años no la conozco mucho. O sea, he escuchado a gente de huasquino, y que me han relatado un poco la historia de Huasco, del puerto Huasco. Y bueno, y como le decía, el 79 llego a Huasco, en esta población, la José Miguel Carrera. Una de las segunda población que se hacía en Huasco, que estuvo primero la población Los Pescadores. Y después de ahí se vino esta población, la José Miguel Carrera. Me acuerdo cuando recién llegué a esta comuna de Huasco, me acuerdo que por las circunstancias de la vida llegué a la calle Manuel Rodríguez, donde una señora llamada Berta Mamani. Ella en esa calle, me acuerdo, en esa área, me acuerdo en esos tiempos, era poco, no muchas casas que hubieran, digamos así, como ahora que está tan poblado. Eran unas cuantas calles, algunas calles de tierra, de piedra, no estaban como ahora tampoco, me acuerdo. Y la gente, muchos niños, me acuerdo, entre ellos yo también era una niña. Y me acuerdo que entramos a la escuela, y la escuela F63, que en ese tiempo cuando yo entré recién estaba inaugurándose. Y nunca me voy a olvidar de que nos hicieron plantar un arbolito en esa escuela cada uno. Y no teníamos que regar, me acuerdo. Y entre los compañeros, como yo era de afuera, eran muy solidarios conmigo. Ellos me invitaban a sus casas, las señoras, me acuerdo de ahí de Manuel Rodríguez y la calle La Jera. Y yo me acuerdo que la gente era muy solidaria, muy buenas personas. De hecho, yo no era de acá. Un sector que poco a poco fue creciendo, emprendiendo y desarrollándose, fundando con ello poblaciones como Los Picachos Negros, José Santos Osa, Plan 20, la población de Los Pescadores, José Miguel Carrera, población 11 de septiembre, Juan Godoy, todos en conjunto formando lo que es hoy la población O'Higgins. Un sector que fue adquiriendo importancia, producto de los servicios que comenzó a ofrecer en salud, deporte y educación con la escuela F63, hoy José Miguel Carrera. La gente comenzó a establecerse en esta zona donde nace la población O'Higgins, ¿ya? Yo diría que con algunas poblaciones iniciales, ¿cierto? Y se construye una escuela ahí. Y esta escuela se construye en una cancha que existía ahí. En esta cancha, que me parece la administraban en aquel entonces el Club Deportivo Astillero, más conocido como Los Chacales. En ese sector, una planicie que había ahí,
las autoridades de aquel entonces, que eran del gobierno militar, digamos, emplazan esta construcción y nace esa escuela, principalmente porque como aumentó la población, ya los niños no era posible contenerlos en la escuela consolidada, ni en el anexo, el CAD. De manera que nace esta escuela y se construye con recursos propios de la región. Era el ladrillo fiscal, ¿no es cierto? Y con algunas estructuras metálicas y bastante madera. La escuela es bastante grande y se comienza, yo creo, su construcción por ahí por los años 77 y se inaugura el año 79. El primer nombre que quisieron ponerle fue Escuela Bernardo O'Higgins. Sin embargo, los profesores, entre los cuales yo fui uno de ellos, constituimos ese primer colegio. Su primer director fue don Julio Pérez y en un consejo se acuerda nominar la escuela y recordar otro de los padres de la patria, que en este caso es José Miguel Carrera. Y ahí la escuela entonces toma esta denominación. Eso es lo que más destaco yo en los principios de este colegio en la población O'Higgins, ¿ya? Posteriormente, la autoconstrucción continúa, ¿ya? Se continúa ampliando la población O'Higgins. Luego viene una serie de proyectos que permiten, ¿no es cierto?, luego instalación de agua, de luz. Ahí se logra establecer la Junta de Vecinos número 3, Patria Nueva, del cual alcancé a ser uno de sus directores. Y evidentemente usted cuando salía de la escuela, hasta altas horas de la noche se escuchaba martillar, porque todos estaban en este proceso de autoconstrucción. A nosotros, que pertenecíamos a la escuela consolidada, nos distribuyeron. Es más, como yo era de los profesores nuevos, esa escuela nace con algo muy diferente a los otros colegios. Y era que esa escuela contaba con 4 viviendas. Así que eso iba a permitir darle la facilidad al profesor de que viviera en el mismo colegio, ¿ya? Y yo fui uno de esos beneficiarios y me acuerdo viví en la tercera casa, ¿ya? De las 4 que tiene. Bueno, el sector siempre fue vulnerable, ¿no? Era gente muy humilde. Sin embargo, yo diría que tenían una mejor convivencia que hoy en día, ¿ya? Hoy en día, lamentablemente, se dan muchos hechos complejos dentro de la convivencia, incluso delictuales. Sin embargo, en ese tiempo, en la naciente población O'Higgins, era gente de esfuerzo, era gente de trabajo. La mayoría de la gente trabajaba en ese tiempo en el mar, me acuerdo yo, ¿ya? Y muy pocos ligados, ¿no es cierto?, a otro tipo de servicios. La educación tenía educación básica. Inicialmente partió hasta el 6º año y posteriormente concluyó con el 7º y 8º. Posteriormente logra tener también un prebásico, ¿ya? Lo que conserva hasta el día de hoy. Así que toda la gente, cuando quería mandar su niñito a la educación prebásica, lo que es conocido hoy como kinder, toda la gente tenía que cruzar la línea y bajar al único centro que había, que estaba en la escuela consolidada. Pero después, como digo, en el desarrollo y la proyección de la escuela José Miguel Carrera, logró eso también. Otra cosa que quiero destacar es que al frente de la escuela se estableció una pequeña posta prácticamente de carácter rural, ¿ya? Esa posta venía a beneficiar algunas urgencias, ¿no es cierto?, del sector que cada día crecía más y más. En ese tiempo, me recuerdo, era yo integrante del Club de Leones. Y el Club de Leones se caracterizaba por tener una fuerte campaña
oftalmológica. Y entonces nosotros pedimos la posta para poder ahí entregar los servicios que se hacían una vez al año, 2 veces al año, una cosa así. Y en honor a un gran oftalmólogo y también miembro del Club de Leones, se le pone posta Juan Verdaguer. Y esa posta, con el tiempo, muy valorizada, también fue creciendo, fue desarrollando, y es lo que da origen, ¿no es cierto?, al actual CEFAM, ¿ya? Y sus servicios se ampliaron. Así que yo creo que fue muy bien ubicada esa primera posta para el servicio de la población O'Higgins. Yo empecé trabajando en el consultorio Juan Verdaguer en 1989. Ya el consultorio ya estaba en su mayor énfasis en lo que es la atención, porque ya estaba en ese tiempo ya estaba, se atendían con sus propios profesionales, ¿ya? Porque al comienzo subían los médicos del hospital a atender acá al consultorio. Cuando yo entré a trabajar, ya el consultorio se valía por sí solo, o sea, tenía sus propios funcionarios, ¿ya? Y ahí atendíamos. Yo entré trabajando como auxiliar paramédico en el servicio de control de niños sanos, preparación de fichas, preparación de pacientes y todo lo que se refiere a lo que es la atención en sí al paciente, las inyecciones, curaciones, la vacunación a los niños, todas aquellas cosas que se entrega en un consultorio, ¿cierto?, en una atención pública a los pacientes. Y fue una época bien bonito porque ahí trabajaba Héctor Ramírez, mi colega, como paramédico también éramos los únicos 2. Y él trabajaba en la farmacia y yo trabajaba en la otra área. Pero ambos nos apoyábamos siempre. Y también trabajaba en estadística como secretaria la Sarita Álvarez Contreras. También estaba María Vargas, ya María Vargas Faría. Ella también trabajaba ahí con nosotros. Y cuando yo empecé trabajando estaba la señorita a cargo de la administración, la señorita Guillermina Zavala, que en paz descanse. Luego después llegó la señora Yolanda Brizuelas Tapia. Entonces todo ese periodo fue un periodo muy lindo, en la cual el médico como director del consultorio, que en ese tiempo tomó él la responsabilidad como director, el doctor Juan Carlos Zúñiga. Y también estaba el enfermero cuando yo entré, el don Wilson Pereira Ortiz. Él era el enfermero, que ellos pusieron, ¿cierto?, el consultorio desde el comienzo. Ya el don Wilson y Héctor Ramírez, y con el apoyo de los profesionales del hospital. Subían los médicos, la enfermera. Y así sucesivamente empezó funcionando el consultorio Juan Verdaguer hasta el día de hoy, ¿cierto?, que todavía funciona. Después también tenía a cargo las postas rurales, Carrizal, Huasco Bajo, Canto de Agua, y se hacían rondas. Entonces, en las rondas siempre iban el doctor, enfermero, y también el Héctor, mi colega Héctor, también iba a las rondas. Ya después contrataron gente como paramédicos en las postas, pues. Ahí tenían su propio personal. Entonces fue una época muy bonita, una época donde nosotros nos entregamos en sí a los pacientes y se atendía harta gente, porque de eso se trató el consultorio, descongestionar la gran cantidad de pacientes que llegaban al hospital. Las organizaciones territoriales desde siempre han sido parte de la comunidad organizada,
Así es como se funda la primera junta de vecinos del sector el día 24 de abril de 1979, denominada Junta de Vecinos número 3 Patria Nueva, con distintas directivas que han trascendido en el paso del tiempo. Actualmente se encuentra en funciones con la siguiente organización: Presidenta, Ángela Zavala; Tesorera, Magdalena Holguín; Secretaria, Isabel Pereira; y sus directores Miguel Navarrete y María López. La actividad deportiva siempre ha sido algo importante dentro de la sociedad. Agrupar a distintas personas en la sana convivencia, tanto a niños, jóvenes y adultos, en torno al balompié, siempre es una forma de conectarse y entablar nuevos lazos de amistad. Es así que nos narra la historia del deporte el vecino Héctor Ibacache, formador de distintas agrupaciones deportivas en Huasco y sobre todo en los primeros años de la población. Como teníamos todos eran hijos, eran chiquitos de 7 años, 6 años, 5 años, formamos un equipo que se llamaba Los Maromeros. Entonces, y este equipo entrenábamos ahí en la cancha de tierra y piedra, pero jugaban ahí, pues. Entonces yo me gustaba eso. Y después, cuando tuvimos la oportunidad de ir a Guacolda, teníamos acceso a una cancha, la que está en René Hermosilla, el estadio René Hermosilla. Ese estadio lo hicimos nosotros entre todos. Después que salimos el turno a la 1, íbamos a reponer mezcla, parábamos mallas y cerramos ese sitio. Hicimos una cancha de baby fútbol y ahí los trasladamos a jugar baby fútbol ahí al estadio Guacolda, aquí abajo. Después, con el tiempo, fui dirigente del Club Deportivo Guacolda, junto con don Wilfredo Flores como presidente, y construimos la sede que está hecha de Guacolda, aquí abajo en la calle Astillero. Y de ahí se nos facilitó todo, porque ya después se construyó un estadio arriba, que también todas las instalaciones las construí yo, esto es lo que es cancha de fútbol, cancha de baby fútbol, cancha de rayuela, el salón de multiuso que está arriba, donde están las máquinas, camarines, el albergue que hay actualmente, en la cancha, en la parte de abajo se adaptó y se dejó en condiciones para tener mesas de pool. Entonces todo fue un trayecto que yo recorrí y que lo hice con mucho grado porque me gusta. Otra de las personas que se ha destacado por su labor social deportiva y que nace de la población O'Higgins es Guillermo Zavala, por su trabajo de salvavidas de Huasco. El mundo del deporte, el mundo de la actividad física me ha dado la posibilidad de ir a diferentes partes, como también me ha dado la posibilidad de interactuar y trabajar a través de la municipalidad, trabajar en los colegios y interactuar con muchos grupos, ya sean grupos de niños, jóvenes, adultos mayores, y en varias áreas, en varias disciplinas, ya sea en el área de la natación, en la disciplina del voleibol, de las artes marciales, propiamente tal en la parte de la recreación también, como es los talleres de aeróbica y ese tipo de cosas. Y con todo ello, obviamente, también incursionar otras áreas, como el mundo del salvataje en el aspecto de lo que tenía que ver con la bonita profesión de ser salvavidas. Digo profesión y no otra cosa, porque efectivamente lo veo así, porque en todos estos años que llevamos como salvavidas, tanto yo como los antiguos salvavidas que habían y los actuales que hay, tienes que estar bien preparado para poder ejercer ese oficio. Este año, gracias a Dios, ya rendimos las pruebas, llevamos 24 años. Pasé a ser el salvavidas más antiguo de la historia de Huasco, con más años consecutivos. Llevo 24 años como salvavidas y la verdad que mi meta siempre ha sido poder llegar a los 25 y después a lo mejor dar un paso al costado y dar la posibilidad de que otras personas se puedan integrar. Cuesta formar salvavidas, obviamente, y no todos los años, en vez de haber más salvavidas, siempre hay menos. Pero tengo la fe y la esperanza de que después algunos jóvenes van a tomar esa responsabilidad.
Población O'Higgins y sus creencias religiosas. Para la comunidad siempre ha sido importante la cercanía con Dios, tener un contacto de fe y de esperanza. Es así que a fines de los años 70 se forman las primeras comunidades evangélicas. Bueno, nosotros empezamos trabajando en 1979. Ahí fueron nuestros primeros pasos en el Evangelio, ¿ya? Conociendo la palabra de Dios y conociendo a Dios a través de su palabra, ¿ya? Porque eso es importante, conocerlo a través de la palabra. Y ahí empezamos nosotros trabajando y empezamos a trabajar con los niños. Tuvimos una escuela dominical de 120 niños. Y salíamos a visitar a los niños, a invitarlos, y así los niños iban todos los días domingos a la escuela dominical, ¿ya? Así que también ahí le hablamos a sus padres y también los papás también conocieron al Señor y han caminado. Y eso ha sido muy bueno porque los niños que han permanecido en la escuela dominical ya son papás, también ellos con sus hijos. Y esa es la misión que tenemos, como Jesús dijo, ir y predicar el Evangelio a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. No sé si la Iglesia Pentecostal de Chile estaría antes que nosotros, ya, ahí sí que no sé, pero las iglesias que están todavía aquí en la población O'Higgins, está por ejemplo la Iglesia Pentecostal de Chile, el Servicio de Desarrollo Cristiano en la comunidad en la cual pertenezco, y está la Fe Apostólica también en esta población. No sé, parece que hay otra congregación más, pero no he tenido una cercanía con ellos, ¿ya? Pero en este momento, de mi conocimiento, tendríamos 3. Y la más antigua sería la iglesia donde pertenezco yo y la Iglesia Pentecostal de Chile en la población O'Higgins, ya, porque pasado la línea hacia abajo está la Iglesia Pentecostal, que es la que está ahí en la carretera, está la Iglesia de Dios también y la Iglesia Pentecostal Metodista, que también están dentro de la dirección de la carretera. Eso sería, y la gran misión que tenemos nosotros es llevar el Evangelio a todas las naciones, a toda la gente, que ojalá que todos conozcan al Señor. Al mismo tiempo, se realizó un trabajo importante por parte de la Iglesia Católica, que dio paso a la primera capilla en calle Maipú, dando el inicio al apoyo comunitario en épocas duras del país, a un sector vulnerable, esto por parte de las religiosas de la época y algunas pobladoras de la comunidad. Mira, yo partí en el tiempo que estaba la hermana Justa. Ella llegó aquí a mi casa que le ayudara a vender la harina, la leche, mantequilla en pequeños paquetes que costaban 200 pesos. Y yo empecé a venderle con mi hija Laura a las personas, juntaba 6 personas y le entregaba 6 paquetitos. Y ella me pagaba los 200 pesos y se llevaban cada 15 días, hacía eso yo, a distintas personas, no a un solo grupo. Y era para hacer los cierres, para ir juntando para hacer los cierres, como le contaba el Rigo recién. Y en eso partí yo con ella, porque yo era una persona que me dedicaba puro a mi casa. Y la hermana Justa me ha sacado de mi casa, me dice, tú puedes hacer trabajo fuera de tu hogar. Y así era. Entonces empecé a trabajar en venta de harina después para hacer la capilla. He trabajado en comunidades cristianas de base, que las comunidades de base son personas que nos juntamos alrededor de la Biblia. He trabajado harto en eso. Este tiempo he estado, como está un poco delicada de salud, no he dejado de
estar trabajando, pero todo el tiempo, todos los sábados y domingos sábado voy a limpiar la capilla y a ayudarle a otra persona que estamos de cargo de la capilla a buscar las lecturas, todo eso le ayudo a una joven que hay ahora, que salió de la comunidad Padre Manolo, donde la guiaba yo. Y he trabajado harto en esto del sector. He trabajado en Navidad, y yendo a las casas a pedir caso nos pueden cooperar para hacer los paquetes, para regalarle un pollito, un tarrito durazno, un juguito, y eso en grupo, con la Edith siempre hemos andado. Y para poder hacerle ese regalo a las personas de más bajos recursos. Hemos trabajado cuando hay personas enfermas, también para comprarle los remedios. Y así, pues, hartas cosas. Trabajé con todos los sacerdotes, he trabajado. Pero nunca así en la junta vecinal, sino que alrededor de la comunidad, el sector de Sagrada Familia. Trabajé para ayudar a hacer la capilla vendiendo harina con Berenice, Angélica, que ya no está, y otras personas que hasta el momento no me recuerdo. En esos tiempos nosotros empezamos a trabajar con una congregación de Jesús, María y José, que llegó acá, estaba en Huasco, y eran unas personas muy trabajadoras. Yo empecé a trabajar con Anita María en catequesis. Andaba ella inscribiendo niños en tiempos difíciles que había que hacer las reuniones con puertas cerradas, como escondidito por ahí, porque no se podía, eran tiempos difíciles. Estamos hablando del 73. Entonces, Anita María fue mi primera hermana, te digo yo, que tuvimos una como te dijera yo, claro, y llegaba a la casa, qué sé yo, me arrendaba por ahí en Rementería en esos años, y mira, me decía, ando inscribiendo a los niños de catequesis, que iba la población tan sola, y nosotros somos misioneras, queremos ver qué se puede hacer. Ya pues yo la acompañé a las pocas casas y logramos tener un grupo bastante bueno, muy bueno. Y no había capilla, no había nada, entonces los reuníamos en casa. Pero como te digo, con mucho cuidado y una horita nomás por ahí. Así que seguimos trabajando y hacíamos, por ejemplo, el mes de María. Lo hacíamos en la calle, en algunos centros de madre por ahí, porque no teníamos sede, no había nada. Luego después ya fue creciendo, la población se fue llegando más gente, fueron saliendo cosas que no había, pues no, como te decía, no hay luz, agua, nada. Y como misionera, y yo como buena cristiana y buena católica, andaba con las hermanas por aquí y por allá ayudando. Y no teníamos, como te digo, la primera capillita que tuvimos fue una que está al lado de Donoso, que está toda viejita, y ese terreno se va a poner en venta para poder arreglar los salones que tenemos ahora. Entonces no teníamos, y ahí empezamos a juntarnos, ahí ya empezó la hermana Justa. En el salón, ahí nosotros trabajábamos con hermana Justa en la lechería en ese tiempo, fuera de que ella trabajaba en catequesis, qué sé yo, una mujer tan luchadora. Y sabe usted que nosotros en ese tiempo trabajamos con Cáritas Chile. Llegaban los alimentos y teníamos más de 300 personas inscritas que trabajábamos, no trabajaba yo nomás solo con ella, trabajaba la Teresa Tapia, la Normita, Teresa Galleguillo. Era un grupo que tenía la hermana Justa para poder entregar la mercadería y así poder comprar techo para ayudar a la gente que se llovía mucho. Le compró también medidor de agua, medidor de luz, se hicieron cierre. Se hicieron mucha actividad gracias a la Justa. Ella igual también consiguió, por sus medios, se la jugaba, consiguió 4 casas para Huasco, que no sé si se puede dar el nombre o sí.
Que era una casa para la señora Emilia Seura, que falleció esa señora, que vive allá al final. Otra para la señora Olga López, para la señora Ana María Caniguante, de aquí de Blanco Encalada, y para Lucho Brizuela. Se consiguieron 4 casitas que ellos no tenían y realmente necesitaban. Entonces hubieron muchas cosas. El beneficio de la Justa fue una mujer muy trabajadora. Luego después ella empezó a trabajar en los talleres, buscó profesoras, qué sé yo, para que enseñaran a coser, para que enseñaran a cortar el pelo, porque si las mujeres están ahí sin hacer nada, tienen que aprender algo. Y ahora son muchas las personas que dicen, yo aprendí a coser gracias a Hermana Justa. Son muchas las personas que dicen, yo corto el pelo porque la Hermana Justa me vino a buscar a la casa. Fue una misión muy bonita. Otra de las tradiciones religiosas y que involucra a la población O'Higgins es la fiesta de San Pedro. Esto es la población de los pescadores, con el paso del santo patrono por el sector donde los vecinos, movidos por la fe, levantan un altar en sus hogares para venerarlo. Señor, bendiga esta imagen de la caleta de San Pedro. ¡Punta de Lobo! De Punta de Lobo. Estamos esperándolo, ¿eh? Muchos años han pasado y el tiempo ha dejado una huella en muchos de los vecinos. Momentos inolvidables en una comunidad que con esfuerzo y tesón se fue construyendo en su cotidiano vivir, no solo con el trabajo, sino también con sus historias de vida. Así es como en el año 1980 ocurrió un hecho que hemos querido recordar. Una de las cosas que recuerdo de esta población, que las familias eran muy unidas, los vecinos eran personas muy cariñosas, siguen siéndolo, pero en esos años los vecinos iban a tu casa como llegar una familia a tu casa. Así era, recuerdo los vecinos desde ese entonces. Y una de las cosas que me marcó, digamos, como niña, del ver una situación que sucedió aquí en esta población, no recuerdo bien si fue el año 75 o 75 me parece que fue, que ahí muere en un envenenamiento una prima mía, Erika Carmona Valdivia. Ella tenía como 4 años. Había una familia, vecinas también. La verdad se desconoce con exactitud qué sucedió. Todos culpaban que era por un insecticida que había del momento, donde la señora era una pareja que tenía un hijo, Johnny, y ellos, bueno, la señora, tengo entendido que ella hace fritos, de estos fritos que uno hace en la casa, ¿cierto? Y este niño, el pequeño de similar edad de mi prima, de Erika, le regala frito a mi prima y así a los niños que se juntaban a jugar de ese momento. Recuerdo que en ese momento nosotros estábamos castigados, como hermanos peleábamos, entonces mi mamá dijo, bueno, hoy ustedes no salen a jugar. Estábamos almorzando cuando llaman a mi mamá y le cuentan lo que estaba pasando, que la amiga de ella, una persona muy querida por ella, la señora Teresa, estaba muerta. Entonces corrimos, recuerdo, a la esquina, nosotros vivimos en calle Las Heras, corrimos a Manuel Rodríguez y toda la población se comenzó a despoblar por este suceso, donde hasta ese momento habían 4 personas muertas. Llegamos con mi mamá a la casa de mi tío, que quedaba enfrente de esta familia, que hoy en día es el almacén Los Compadres. Antiguamente ahí había otra casa de madera donde vivía esta familia. Y cuando nosotros llegamos a la casa de mis tíos, enfrente, sale mi prima llorando que le dolía la guatita. Mi madre la toma en los brazos y la va a dejar en el suelo
y le dice, tía, me duele, y se cae al suelo. Y ahí se dan cuenta que ella también había comido parte de lo que estaba envenenado y tratan de darle leche. Pero ella tenía tan apretados sus dientes que honestamente ella no quiso tomar la leche. Mi madre, en su desesperación como tía, toma a la pequeña y la lleva. Y un vecino la socorre ahí para llevarla en una micro del momento, que era don Miguel Ponce, en el cual desgraciadamente en el camino ella muere. Bueno, después llegó la ambulancia, las otras ambulancias, ¿cierto? Y buscando a todos los niños que estaban alrededor de este pequeño que también se envenenó. Y la verdad de las cosas que fue muy triste para todos. Por primera vez salíamos aquí en Huasco en la televisión nacional por este hecho, que hubieron 5 personas envenenadas, y de hecho había más personas, pero que no comieron suficiente, pero 5 murieron, que fue la pareja, el caballero don Guillermo Abrigo de ese momento, la señora Teresa, su hijo Johnny, mi prima, y la suegra, la señora Martita, muy querida por todos. Fue bien doloroso para todos, la verdad. Creo que esta población, si bien es cierto, han habido muchas muertes que en el tiempo hemos lamentado, pero fue una de las que más, digamos, se habló por la cantidad de personas muertas y cómo murieron. En el año 1997, las viviendas del barrio eran precarias y de básicas construcciones, lo que complicaba en caso de algún evento de carácter natural, y que fue lo que ocurrió en ese duro invierno por aquellos años. Todos los funcionarios estábamos a cargo. Casualmente yo salí esa misma noche del aluvión, que generalmente cuando pasan los desastres son de noche. Poco se puede captar, pero tratábamos de ayudar a la población. Una población, casas no muy bien hechas en construcción y también urbanización. No habían veredas, soleras, ni pavimentación. Entonces era un mar que venía bajando de las quebradas, porque como eran rocas, entonces el agua bajaba por sobre las rocas y corría por todas las calles, Las Heras, Quidora, Camilo Enrique, Francisco Pizarro. Esas eran las calles como que eran salidas, que salían al centro de Huasco. Lo que yo me acuerdo, muchas casas se vinieron a Huasco al suelo, porque eran hechizas de madera, no habían de pavimentación, no habían de concreto, no habían de bloque, los techos también eran malos, o podía ser un techo muy bueno, pero por el patio en muchas casas el agua pasó, en algunas casas 2 metros de altura el agua, y también se metió adentro de las casas. Estaba Caritas Chile también en ese tiempo, así que por parte de la iglesia también se recibió mucha ayuda. Y por el gobierno, media agua, cama, frazada, tipo de cómo la gente tener ya de nuevo sus casitas, porque muchos perdieron sus camas, su enseres, y lo social eran paquetes de mercadería. Y eso vinieron de la gobernación, de la intendencia de ese tiempo. Y también de las juntas de vecinos, que siempre han sido como un gran apoyo a las municipalidades para hacer cosas que necesita su sector. Acá en cada sector hay una junta de vecinos, y las juntas de vecinos son un gran apoyo para el municipio, y ellas vieron la necesidad y nosotros cubrimos esa necesidad de inmediata del pueblo. Sí, empresas como que no se notó mucho de que aportaran, pero sí
el gobierno, los gobiernos regionales y provinciales. En la historia de algunas familias, sobre todo la de los habitantes de la población O'Higgins, es posible ver reflejada la evolución de un sector, de origen humilde y sencillo, y que a través del tiempo ha dado pasos concretos para mejorar sus condiciones de vida y demostrar que el progreso tiene directa relación con su fortaleza y sus ganas de superarse. Luis Araya, el exdirector de la banda instrumental de Huasco, del Liceo C número 9 Japón, destacó en el sector por educar a niños y jóvenes, muchos de ellos que se convirtieron en grandes músicos. Así lo recuerda Hernán Chepillo. El maestro Luis Araya, como dice en una intervención primera, era un hombre bonachón, exigente, pero bonachón. Era una muy buena persona, muy buen profesional, muy dedicado en todos los aspectos, no solamente en la parte musical, porque si tú flaqueabas en la parte académica, él se preocupaba y exigía que la parte académica iba primero y la banda de músicos iba en lo secundario. Hay muchos recuerdos que tengo de él y les voy a contar como anécdota. Era muy común verlo, ya sea caminando hacia el sector del muelle, en el centro, en el sector de la plaza, y en esas épocas de inicio, 10, 12 años de mi vida, cuando uno lo encontraba en la calle, hacía hasta lo imposible por evitarlo. ¿Y por qué? Porque él apenas uno lo veía, como siempre andaba pendiente de que la persona progresara en lo que él estaba enseñando, lo primero que decía cuando uno lo veía, aparte de saludarlo, y le decía, por ejemplo, segundo espacio, y yo tenía que tener en la mente tenía que tenerlo inmediato. O me decía, cuarta línea, y yo de manera inmediata, re, le tenía que contestar. ¿Por qué? Porque justamente eso era una de las enseñanzas primeras, de que uno se tiene que aprender las posiciones, las notas, y tenía que tener esa rapidez de poder contestarla de inmediato, porque al momento de enfrentarse uno a la partitura, uno tenía que saber qué es lo que estaba escrito y en consecuencia poder ejecutarla con el instrumento. Esa es como una anécdota que tenía de él. Pero aparte de su exigencia, era una persona muy humana, muy preocupado de la situación que uno pudiese estar viviendo, que lo estuviese afectando. Entonces yo guardo muy gratos recuerdos de él y sin duda un agradecimiento tremendo, porque gracias a esas enseñanzas, que yo en primera instancia las tomé como algo totalmente complementario al desarrollo de mi persona, una actividad extraprogramática, hice de eso mi estilo de vida, en la cual pude vivir de la música. Entonces, él para mí marca un hito muy importante en mi desarrollo como persona. Él me dio las primeras herramientas con las cuales yo pude después desarrollar y poder desempeñarme profesionalmente en el área musical. En consecuencia, él es el que me tiene, el que me trazó el camino en el cual yo me pude desarrollar posteriormente. Son varias las personas que han destacado en la comuna de Huasco y sobre todo en la población O'Higgins por distintas razones, artísticas, comunitarias, social y políticas. Uno de ellos nace en los orígenes del sector, como es alumno de la Escuela José Miguel Carrera, profesor de educación diferencial y dirigente del Colegio de Profesores. La población O'Higgins tiene su principal personaje hoy en la persona del alcalde de Huasco, Genaro Briceño, quien nos comenta sobre su vida. Bueno, como familia nosotros llegamos el año 78, a fines 78, principios 79, no tengo exacto el recuerdo, pero también llegamos con varias familias que tienen este sueño de la casa propia, ¿ya? La familia Marambio, la familia Jaime, los mismos que nos criamos ahí, la familia Chapacase también, que el otro día me encontré con un amigo, Juan Carlos, José Chapacase y Juan Carlos también, que son hermanos.
¿ya? Llegamos a este sector que era el pasaje Algarrobo número 11, ¿cierto? Y con el tiempo nos fuimos. Tuvimos la suerte de que tuvimos una casa de estudio que es la Escuela José Miguel Carrera, familiarmente conocida como la F63. Así que ahí empezamos a hacer historia en el barrio, con los amigos también, fuimos las primeras amistades que todavía se mantienen. Así que hay un lindo recuerdo, hay un desarrollo como persona también, en la validez que yo menciono cuando tú ves en un sector que a veces se dice vulnerable. Yo creo que llegó mucha gente con esfuerzo, las familias con harto ñeque le pusieron para poder pagar sus subsidios, con todas las complicaciones de momento, entendiendo que estábamos en una dictadura, así que también la población fue un lugar, vamos a decirlo así en el buen sentido de la palabra, de resistencia, de organización, a través de los movimientos, a través de la Iglesia Católica también, ¿cierto?, que nos hizo el acompañamiento, ¿cierto? Yo siempre menciono a la hermana Justa, ¿cierto?, que fue una de las precursoras de los cambios que se tienen que venir en las comunidades, y estos cambios van en el desarrollo de que seamos responsables, de tener un espacio de vivir en paz, de que las personas que vivimos en estos sectores tengamos la oportunidad de estudiar y saber aprovechar el estudio. Gran parte de los que estamos ahí hoy día somos profesionales, somos técnicos o tienen un oficio, o en lo que se desarrollan lo hacen con la mejor ganas, con la responsabilidad que tienen de ser ciudadanos. Así que hay un cariño especial al sector, a la población O'Higgins, ¿cierto?, a la población José Miguel Carrera, están las calles Luis Uribe, Manuel Rodríguez, ¿ya? Son varios nombres que uno en este momento se le viene a la memoria y cómo ha ido cambiando, ¿cierto? También ahí está un consultorio, hay una plaza, todo tiene una historia, ¿ya? Ese sector tiene un cariño especial para uno y la gente uno lo reconoce. Hoy día uno cumple un cargo de ser la autoridad, de ser el alcalde, pero uno no pierde el tiempo de darse su tiempo de ir a almorzar con la familia. Lo hago todos los días, mi hora de colación, de ir a almorzar con mi papá, con mi mamá, de mantener el sello familiar y de poder conversar otros temas que son necesarios, el diario vivir de mi sector, de mi gente. Ser hijo de la población O'Higgins es un sentimiento de pertenencia, de identidad, con arraigo en sus raíces. Es parte de su cultura, ese espíritu de lucha que ha motivado a los vecinos y vecinas por décadas. Pareciera común en quienes viven en este sector. Sienten algo que los invita a ser parte del lugar. Pero si hablamos de pertenencia y recuerdo, queremos destacar por distintas razones a Juanito Villalobos, funcionario municipal; Luis Prádenas, ex concejal; Luis Brizuela, dirigente social; Alcides Guzmán, rey huachaca y gran bailarín popular; a la señora Lina Jiménez, dirigente vecinal; Moisés Álvarez, autor del himno de Huasco; Pedro Orellana, escritor; y a tantos otros que han sido parte del crecimiento, progreso y desarrollo de la población. Una población que siempre ha buscado la forma de superarse y lograr sus anhelos. Prosperidad para la población, mejoramiento de la estructura de vivienda, huella y ¿cómo se llama? Veredas, pero principalmente la ayuda a los adultos mayores. Hoy, los adultos mayores de más avanzada edad que conocieron una realidad y los inicios del sector en una época de angostura económica, se admiran y emocionan de la población O'Higgins. Una población que nació fruto del trabajo y el esfuerzo de hombres y mujeres que llegan a poblar un puerto, Puerto de Huasco, aquí donde hemos forjado nuestro futuro. Un puerto que nos abraza y nos acoge junto a nuestras familias y que hoy los insta a seguir su crecimiento con una visión de futuro, progreso y dignidad. Población O'Higgins, la historia.